¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 15, en el cual comenzaremos a ver los medios concretos para amar a Jesucristo dentro de esta devoción. Estos medios son 7, ¿no? Formalmente el nombre que les pone el autor son los medios para conseguir una tierna devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a mencionar los 7 en esta sesión vamos a ver los primeros dos, ¿no? El día de mañana veremos otros más y pasado mañana terminaremos con la lista. Entonces, bueno, estos 7 son en primer lugar la oración, ¿no? No vamos a detallar el por qué, porque lo vamos a ver justo más adelante. La comunión frecuente, las visitas al Santísimo Sacramento, la fidelidad de las prácticas de esta devoción, una cariñosa devoción a la Virgen Santísima, una especial devoción a los santos devotos del Sagrado Corazón de Jesús y la práctica de un día de retiro al mes, ¿no? También conocido como el retiro mensual. Entonces comenzamos con el punto número 1 sobre la oración, ¿no? Antes de entrar, digamos, a lo que dice en sí el libro, creo que es bueno mencionar algunas realidades que se explican sobre la oración en el catecismo para tratar de entender también un poco de qué cosa estamos hablando concretamente, ¿no? En primer lugar, mencionar de que existen 5 formas de oración, ¿no? Normalmente comenzaríamos hablando de las expresiones, pero comenzamos por aquí porque de hecho en el libro se acentúa mucho el sentido de la súplica y la intercesión. Por este mismo sentido como decíamos al inicio, la importancia de la oración, pero también de la reparación, ¿no? Entonces por eso también hay una importancia particular en la súplica, en la intercesión o en la petición, ¿no? Entonces, en las formas de oración son 5, ¿no? Está la bendición, la petición, la intercesión, la acción de gracias y la alabanza, ¿no? Vamos a comenzar por lo más simple, ¿no? La petición, creo que queda claro qué cosa es, ¿no? Es aquella oración que hacemos, pues, de cara a Dios, pidiendo que nos ayude con alguna realidad, con un bien espiritual o con bien exterior. La intercesión, en el fondo, es una forma de petición, pero que no es en favor nuestro, sino en favor de alguien más. La acción de gracias, también como dice su nombre, es el acto de agradecer por medio de la oración por alguna realidad propia de Dios o algún don que Dios nos ha dado, ¿no? Algún bien que nos ha conferido. La oración de bendición se refiere a la bendición de personas, ¿no? O bueno, o de bienes de repente también. Esta oración naturalmente es mucho más propia de los ministros ordenados, ¿no? O sea, de los presbíteros, a los que normalmente nosotros llamamos sacerdotes, ¿no? Nosotros como laicos podemos, o sea, de alguna forma podemos, claro, ¿no? O sea, bendecir a alguien, ¿no? O darle la bienvenida o darle este don de Dios en esa forma de bendecir, pero de hecho no es equivalente pues a la bendición de un ministro ordenado que actúa in persona Christi, ¿no? O sea, actúa como si fuera el mismo Cristo quien te bendice. Entonces es distinto, ¿no? Pero igual, bueno, tenerlo en cuenta. Y la alabanza, ¿no? A lo que se refiere concretamente el catecismo, ¿no? No solo se refiere porque a veces en el común de hoy en día, la alabanza se entiende como una acción de gracias, ¿no? Como que Señor, te alabo por todo lo que me das, por todos tus bienes, por tu generosidad, tu misericordia, etcétera. La alabanza, entendida desde el catecismo, se refiere a glorificar o alabar a Dios por ser Dios, así, simplemente por ser Dios. No por cuanto me ama, no por cuanto hace por mí, no, simplemente por el hecho de que es Dios y por ser Dios merece mi alabanza. Entonces es también pues una de las formas más altas de oración porque es una oración pura, ¿no? No estoy, o sea, no estoy agradeciendo por algo que me ha sido dado, ni estoy pidiendo algo, ni estoy dándole algo a alguien por medio de una bendición, sino que estoy dándole gracias a Dios, por ser quien es, por todo lo que Él es, ¿no? Más allá de lo que me da. Luego, las expresiones de la oración son 3, ¿no? Las que se mencionan en el catecismo, y bueno, las que conocemos en general. La oración vocal, a la cual podemos referir, por ejemplo, la recitación del Padre Nuestro, el Ave María, el Salve. Es una oración estructurada que se recita normalmente de forma vocal, a veces de forma mental o meditativa, pero digamos que tiene un orden concreto, ¿no? La oración, lo que se conoce normalmente como oración mental, o mejor dicho también,
oración meditativa, es el segundo tipo. Como dice su nombre, bueno, se caracteriza porque reflexionamos sobre una realidad particular, ¿no? Y no solo reflexiono solo, sino que en presencia de Dios y con Dios, o sea, interactuando con Él, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, quiero reflexionar sobre la humildad, entonces comienzo a decirle a Dios, sí, me parece que yo soy así, me faltan estas realidades, necesito mejorar sobre estas cosas, Señor, ¿cómo puedo hacer? Y ahí de repente involucramos otras formas de oración, entonces meditamos, pero también suplicamos por la gracia, agradecemos por las gracias que ya nos han sido dadas y así, ¿no? Entonces es una oración que implica pues un trabajo sobre todo meditativo, intelectual, ¿no? De la razón, ¿no? Es como una aproximación a Dios o alguna realidad divina o sagrada de la vida cristiana, digamos, desde esta perspectiva de mental, digamos, ¿no? O sea, intelectual, ¿no? Como tratar de entender algo con mayor profundidad. La oración contemplativa, en cambio, no tiene, o sea, va renunciando considerablemente a este factor racional, intelectual, meditativo, reflexivo, y más bien es como una especie de conexión directa, ¿no? Un gran resumen para mí sobre qué cosa es la oración contemplativa es este ejemplo que da el cura de Ars, ¿no? Sobre, creo que un campesino que vivía en su ciudad, que un día encontró frente al Santísimo y le preguntó qué estaba haciendo, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Para hacer la conversación de repente. Y el campesino le dijo algo así como que, yo, o sea, refiriéndose a Jesús en la Eucaristía, ¿no? O sea, él decía, yo lo miro a él y él me mira a mí, ¿no? Entonces es sobre todo como una especie de vínculo espiritual, ¿no? Espiritual, sensible, como estar en presencia de Dios y permanecer en presencia, ¿no? Sin decir mucho, sin decir nada, sin necesidad de nada, es este estar con Dios y gustar de estar en su presencia y alegrarse y bueno, y ahí, claro, podemos entrar en otras formas, ¿no? Como que agradecer, darle gloria, pero es una oración muy sentida, sobre todo, ¿no? Y que no involucra tanto trabajo o tanto acto, sino más bien es como que Dios entra en mí, ¿no? No es yo que voy a buscar tanto a Dios, sino que dejo que Dios pase por medio mío, ¿no? Entonces, bueno, eso como un contexto sobre la oración, para ya entrar, digamos, a lo que habla el libro concretamente. Em, el autor nos habla particularmente en el libro sobre profundizar en la súplica e intercesión en favor de gracias, virtud y la experiencia del amor, ¿no? Entonces, el autor plantea que el primer medio concreto para alcanzar esta devoción de forma verdaderamente tierna es orar, ¿no? Y particularmente menciona de que, o sea, hacer una oración que implique esta súplica, ¿no? O sea, pedir con un corazón sentido las gracias necesarias para poder vivir la vocación, esta devoción, perdón, las gracias necesarias para mantenerse en virtud, porque al final ese es la mejor honra que le podemos dar a Dios, es una vida de virtud, y pedir también, pedir, suplicar constantemente la experiencia del amor de Dios, ¿no? Porque es esa experiencia sensible que es tan propia, además de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, lo que nos ayudará a permanecer fiel en nuestros compromisos, en nuestra vida de búsqueda de mortificaciones, de búsqueda de humildad, de renuncia al pecado, etcétera, etcétera, ¿no? En base a lo que ya hemos ido comentando en sesiones previas. El autor también nos habla de algunos temores concretos que se dan en la oración que debemos tener en cuenta para evitarlos, ¿no? Entonces, primero nos dice que nos da miedo pedir asumir la virtud, ¿no? O sea, que nosotros, es cierto de que hay una falta de repente de práctica, de naturalidad en pedir constantemente, ¿no? No, la mayoría de nosotros pide cuando, por ejemplo, va a misa o cuando está en el Santísimo y muchas veces no es que vayamos a buscar al Santísimo, o a veces sí, pero tenemos una especie de horario, ¿no?
Y aquí el autor, de hecho, está hablando de pedir constantemente, ¿no? Como que todos los días, durante todo el día, en diferentes momentos del día, ¿no? O sea, pedir como quien reconoce que es urgente santificarse. Y habla de este sentido de pedir, o sea, de que nos da miedo pedir, asumir la virtud, vinculado a este segundo punto, porque nos da miedo comprender que no tenemos excusas para no ser tan santos como deberíamos ser, ¿no? Porque si nosotros, verdad, un poco tomando lo que dice el libro, ¿no? Si nosotros verdaderamente creyésemos en que Dios escucha nuestras súplicas, porque Él es verdaderamente tierno y misericordioso, entonces lo más probable y natural sería de que nosotros nos convirtiésemos con mayor facilidad. Pero no queremos pedir porque sabemos que vamos a tener que renunciar a causa de este pedido a ciertas realidades sobre las cuales en el fondo no quisiéramos renunciar. Y tenemos miedo de que la gracia actúe y nos alcance esto que por un lado queremos, pero por otro lado no queremos, ¿no? O sea, o que queremos alcanzar, pero sin asumir el costo, que es parte de la naturaleza, pues, de la santificación, la renuncia, la mortificación, la humildad también de renunciar. Entonces, en ese sentido, el autor nos menciona de que es conveniente poner nuestra seguridad en el amor eterno de Dios, ¿no? Para que no vivamos en miedos, porque si reconocemos, y esto, bueno, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Si reconocemos y sabemos de que nuestra seguridad está en Él, no vamos a buscar seguridades en otras realidades, ¿no? Porque nosotros nunca tendremos que renunciar a Dios. De hecho, renunciamos a todo para tener más de Dios, no menos. Entonces, si nuestra seguridad está puesta en Dios, en realidad nunca vamos a perder nada. En cambio, si nuestra seguridad está puesta en lo que tenemos, en el trabajo que tenemos, en cómo me llevo bien con estas personas, o etcétera, etcétera, eso no es eterno. Entonces puede acabar. Y aparte, normalmente está fundado en realidades humanas, entonces también puede acabar. Porque en cambio el amor de Dios es eterno, es fiel, es seguro. Pedir en grande provecho para el alma, ¿no? Esto también es una realidad que nos recomienda el autor. eh, o sea, pedir grandes, ¿cómo decirlo? Pedir que Dios nos permita emprender grandes empresas en favor suyo, o alcanzar grandes virtudes, o sea, como, no sé, ¿no? Pedir la humildad de San Francisco de Asís, la castidad de Santo Domingo Guzmán, la vida mística y la vida interior de oración de Santa Teresa de Jesús, no sé, la disciplina de San Ignacio de Loyola y así, ¿no? O sea, todo lo que se les ocurra. Pedir cosas grandes. Una vez más, ¿por qué, no? Porque pedir cosas grandes nos va a ayudar a santificarnos, o sea, porque si recibimos lo que estamos pidiendo, nos va a santificar. Y lo que dice el autor, que en el fondo es cierto, y la mayoría de nosotros no nos podemos pensar en esto, es que Dios escucha la oración. Entonces nos va a dar esto que pedimos. Pero o sea, hay que pedirlo con insistencia, con dedicación, con deseo y sin miedo, porque la mayoría de veces que pedimos cosas así, normalmente, o sea, pedimos, pero a la vez tengo miedo de que me dé esto que pido, porque es casi como que, Señor, dame la cruz, ¿no? O sea, dame toda la cruz. Y la gente, o no, uno mismo, ¿no? Todos nosotros sentimos como una especie de vértigo ante esta realidad, ¿no? Entonces, pedir en grande, ¿no? Hacer grandes empresas, em, no sé, de todo tipo, ¿no? Salir en misión, no sé, tomar un gran rol en la política del país, ayudar a los más pobres, cambiar tantas realidades que, bueno, en el mundo de hoy necesitan ser cambiadas en beneficio del bien común, tanto espiritual como temporal. Pedir constancia y gran deseo de Dios, ¿no? O pedir con constancia y gran deseo, ¿no? O sea, hay que pedir constantemente. O sea, esto no solo se refiere, digamos, a nuestro momento de oración personal del día, se refiere a vivir en una actitud de contemplación en la acción. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hacemos lo santificamos, ¿no? Entonces, tratar de mantener esta conciencia y a lo largo del día pedirnos, o sea, nos estoy desayunando y le digo, Señor, quiero amarte más, ¿no? Dame de tu amor perfecto. Estoy trabajando y me acuerdo y también le digo, Señor, dame de tu amor perfecto. No estoy almorzando y también le pido, me voy a bañar, también le pido, o sea, siempre así, como que una constancia real, ¿no? Como quien pide lo urgente, como si tuviésemos
alguien enfrente que está a punto de morir, así, con ese sentido de urgencia. Y con gran, gran, gran deseo, ¿no? Como si fuéramos, como si dentro algo que más dentro de nosotros que nos exige pedir, ¿no? Y, o sea, como reconociendo la gran necesidad que hay en nosotros y en la humanidad de grandes santos, con ese deseo. Pedir además con gran confianza, ¿no? Porque una vez más, ¿no? O sea, y esto, bueno, lo comenta el autor también, o sea, muchas veces no recibimos lo que pedimos porque hacemos oraciones rutinarias, ¿no? O sea, como que, ya voy a hacer una oración y a veces lo digo por decir y no creo ni siquiera que Dios es capaz de darme esto, ¿no? Como si yo tuviese mayor gobierno sobre mi realidad que Dios, que es el Todopoderoso, que es el creador del sol, de los astros, del mundo, de la humanidad, etcétera, etcétera. No tiene sentido. Pedir la experiencia de su amor perfecto. Esta es la esencia y una de las cosas más importantes de todo lo que hemos hablado, y creo que ya lo hemos dicho también, ¿no? Pedir la experiencia del amor de Dios, de este amor perfecto. Porque en la medida en la que tengamos la experiencia del amor, o sea, es un poco el centro también de esta espiritualidad, ¿no? O sea, si nosotros alcanzamos el entendimiento de la ternura de Dios, de la profundidad de la ternura de Dios, es imposible no amarlo, ni aunque querramos. Porque iría en contra de nuestra naturaleza no corresponder a un amor tan grande. Nos haría daño, incluso, ¿no? Y particularmente el autor menciona esta frase, bueno, que de hecho tiene un corte ignaciano, ¿no? Es de San Ignacio de Loyola, y me parece que de hecho gran parte del libro menciona frases de este tipo, porque también San Claudio de la Colombier era jesuita, ¿no? Entonces, esta frase, ¿no? Dame, Señor, tu amor y tu gracia, que esto me basta, ¿no? Y podemos utilizar esto como un ejaculatorio a lo largo del día, ¿no? Dame, Señor, tu gracia, tu amor y tu gracia, que esto me basta. Dame, Señor, tu amor y tu gracia, que esto me basta, ¿no? O sea, y pedir con deseo, y pedir con fe, y pedir con dedicación, ¿no? O sea, anhelar el amor de Dios, ¿no? Así como anhelamos otros sueños en nuestra vida, como, no sé, progresar no sé, económicamente, afectivamente, lo que quieran. Así con ese mismo deseo, o incluso, de hecho, con un deseo mucho mayor, pedir el amor de Dios, la experiencia del amor de Dios. Luego pasamos ya al siguiente punto, que es la comunión frecuente. Aquí el autor nos menciona, y que esto es una realidad pues tan concreta, ¿no? O sea, en la comunión, ¿quién está? En la comunión está Cristo. O sea, de hecho, Cristo es la Eucaristía, ¿no? Es cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? Entonces el autor menciona de que no es posible llevar el fuego interior sin quemarse, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si Cristo, ¿no? No la forma del pan, ¿no? Sí, claro, Cristo en la forma del pan. Pero no es una hostia, ¿no? Es una hostia consagrada que es Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y que si pertenece además al mismo y único cuerpo de Jesucristo nuestro Señor, o sea, forma parte del único cuerpo que sería pues el cuerpo de Cristo en el cielo, o sea, el cuerpo de Cristo resucitado y glorificado a la derecha del Padre, ¿no? O sea, es este cuerpo el que comemos, ¿no? Y no solo comemos su cuerpo y su sangre, sino que además nos alimentamos de su alma, o sea, comemos el alma de Dios. Entonces es imposible, pues, de que si me alimento del alma de Dios, esto no tenga ningún efecto en mi vida. No tiene, o sea, no tendría ningún sentido. Y también por eso es que es tan importante, ¿no? O sea, muchas veces se habla sobre esto y la mayoría de personas no le toman tanta relevancia porque, no sé, no se quedan en cosas como que la misa me parece aburrida o cosas así. Pero es tan importante y tan valioso, ¿no? O sea, si queremos disfrutar de las delicias de la experiencia sensible del amor de Dios, entonces hay que ir a buscarlo. Y encima nosotros, o sea, tenemos la oportunidad de no solo encontrarlo en la adoración, o sea, frente a nosotros, que ya es mucho, sino que además nos unimos a Él cuando nos alimentamos de Él, porque Él se ha dado como alimento para nosotros, porque no le bastó crucificarse, ¿no? Sufrir la pasión y morir en favor nuestro. No le bastó, ¿no? Entonces él quería más, quería una unión más perfecta, más íntima, y esa unión se da de manera particular en la Eucaristía, en la comunión.
Menciona el autor además de que el amor crece en la medida de la frecuencia de la comunión. ¿Qué quiere decir esto, no? En el fondo, que pues mientras con mayor frecuencia comulgue, mejor, o sea, más rápido y en mayor medida crecerá el amor en mí. El amor de Dios, ¿no? Que es la fuente de todo, la fuente de la felicidad, la fuente de la conversión, ¿no? Sin el amor de Dios no tenemos nada. Entonces, o sea, queda claro, ¿no? Es como si me dijeran que, oye, no sé, ¿no? Como si quisiéramos eh, bajar de peso o algo así. Entonces, sí, lo que necesitas hacer es ejercicio, ¿no? Y si haces más ejercicio, pues más te vas a acercar a tu meta de bajar de peso. Entonces, o sea, así es directamente proporcional. Entonces, si queremos alcanzar esta realidad, pues hay que ir a misa y comulgar, ¿no? O sea, hay que acercarnos a la oportunidad de comulgar. En el momento de la comunión, además nos menciona el autor, acá citando a San Francisco de Sales, en su libro de eh, Introducción a la vida devota, nos menciona que, o sea, al momento de comulgar hay que llevar la intención de adelantarnos y hacernos fuertes en el amor de Dios, ¿no? O sea, el momento de la comunión también es, es de hecho el mejor momento, o sea, realmente creo que no existe ningún mejor momento para orar, porque además la Santa Misa es una oración, ¿no? Es una oración sacramental y es una oración litúrgica, y además es una oración comunitaria, ¿no? Porque se celebra en asamblea, ¿no? Y además no solo es una asamblea, no es solo la asamblea que vemos, sino que además es la oración de la iglesia entera, ¿no? O sea, si bien solo, o sea, celebran en ese espacio las personas que están ahí, todas las personas que se unen a la Santa Misa celebran un mismo sacrificio permanente, ¿no? O sea, que se extiende desde aquel inicio del sacrificio que Cristo inicia en la última cena, que da por medio de su pasión y su muerte, y que se perpetúa en el tiempo por medio de la celebración de la Santa Misa, ¿no? No es exactamente que se sacrifique de nuevo en sí, sino que se perpetúa el sacrificio, ¿no? Permanece. Entonces, en la medida en la que se celebran las misas, este sacrificio verdaderamente se perpetúa. Y verdaderamente este mismo Cristo, que hoy está a la derecha del Padre, es quien nos alimenta con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Entonces hay que ir a la comunión con el deseo de acercarnos a este amor de Dios, ¿no? De adelantarnos en la vida de santidad y de hacernos fuertes en el amor de Dios, de intimar más y más y más y más, ¿no? De hacernos más cercanos. Además nos recomienda el autor comulgar con fe, con atención y con deseo de conversión, ¿no? El deseo de conversión creo que queda claro del punto anterior. O sea, el sentido de la vida espiritual, particularmente aquí de la comunión en la vida espiritual, es convertirse, es santificarse, ¿no? Y es consecuencia de la santificación que nosotros nos hacemos también pues más felices, porque nos hacemos más libres, porque o sea, entendemos también los caminos de Dios, qué es lo que desea, qué es lo que nosotros necesitamos. Hay que comulgar con fe también o sea, para saber de que estoy comulgando el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? O sea, no es la hostia, no es Jesús, ¿no? Este es el cuerpo de Cristo, te dicen cuando vas a comulgar, ¿no? Tú dices amén porque crees de que es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Y con atención, ¿no? Con atención porque no es como que voy en la cola de la comunión pensando en, oye, sí, cerrar la puerta de mi casa. No, o sea, tienes que estar en la misa. Particular, o sea, en general hay que tener atención a la misa, pero también mucho más hay que tener atención en el momento de comulgar, porque estamos recibiendo al Rey de Reyes en este pobre pesebre que es nuestro cuerpo y nuestra alma. Por eso también se recomienda mucho, pues, al momento de comulgar, entregar a Cristo en manos de María, que puede, pues, brindarle el honor que merece Cristo, que nosotros no le podemos brindar, ¿no? Menciona el autor también, ¿no? Como de hecho muchos teólogos y en general, bueno, la iglesia menciona de que esta comunión se relaciona con esta frase del pan nuestro de cada día, que de hecho decimos en el Padre Nuestro también: danos, Señor, el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, etc., ¿no? Entonces, de hecho, si dice pan nuestro de cada día es porque se recomienda, idealmente, comulgar diariamente, ¿no?
uno puede comulgar, si es que vas a 2 misas en un día, puedes comulgar en 2 misas. Si vas a más de 2 misas, no puedes comulgar más de 2 veces, ¿no? Pero bueno, ya el hecho de hacerlo diariamente ya es bastante, bastante. Y también hay que aprovechar de que esto es una realidad que vivimos hoy en día, que antes, o sea, la mayoría de nosotros probablemente no sepa, pero hace años, ¿no? O sea, siglos probablemente, o no sé si siglos, pero bueno, más o menos, ¿no? 100 o 200 años, no se podía comulgar todos los días. Y ahora sí, y hasta se puede comulgar 2 veces al día, ¿no? Entonces, si aquí, o sea, si, sí queda absolutamente claro aquí, ¿no? De que mientras más comulguemos, más nos acercaremos al amor de Dios, y nosotros decimos, ay, Señor, quiero acercarme a tu amor. Entonces, vamos a comulgar. O sea, hay que hacer un cambio, un horario, y no sé, pero hay que ir y acercarse a esta realidad, ¿no? Y bueno, como mencionábamos antes, no es solo el cuerpo y la sangre, que es lo que normalmente eh, resaltamos en la transubstanciación, porque está el pan y el vino que se convierten en cuerpo y sangre, pero además en cada, o sea, además también tener en cuenta que en la hostia, ¿no? Que nosotros normalmente asociaríamos con el cuerpo, en cada partícula de la hostia está verdaderamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Entonces, en esta forma entera está verdaderamente la totalidad de este cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? Entonces comulgamos, pues, no solo este cuerpo y sangre, sino además el alma de Cristo, el alma de Dios, ¿no? De ahí viene también esta oración de San Ignacio, ¿no? De alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, salve, y etc. Y además, o sea, comulgamos también de su divinidad, cosa que es lógico, porque si estamos comiendo el cuerpo de Dios, estamos comulgando con su divinidad. Y particularmente en ese momento, o sea, Dios que habita en nosotros y se hace uno en nosotros, de una forma se disuelve en nosotros, pues también nos hace partícipes de su divinidad. Entonces es como que al comulgar nos hacemos como Dios, que es el sentido finalmente de esta vida cristiana en cuanto a que queremos asemejarnos a este Dios que es Cristo. Queremos ser también nosotros otros Cristos, otros cristianos, ¿no? Entonces, bueno, tener atención a todas estas realidades. ¿Qué efectos tiene la comunión frecuente? ¿No? Nos menciona el autor, primero, que nos purifica de nuestras imperfecciones, ¿no? Ya, o sea, en realidad todas las realidades que están aquí son también considerablemente evidentes porque si es Cristo quien entra a nosotros, o sea, donde entra la luz más brillante del mundo, todo lo oscuro desaparece, ¿no? Entonces nos purifica, ¿no? Nos libra de nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestros dolores, nos consuela en medio de nuestras aflicciones, ya sean aflicciones eh, exteriores o interiores, nos apoya en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en aquellas áreas en las que somos más tentados. Además, la comunión nos perdona, o sea, por la misma pureza propia de la comunión, nos perdona el pecado venial, ¿no? Entonces, naturalmente, si nos perdona el pecado venial, pues tiene un efecto purificador en nosotros, ¿no? Eh, Nos da fuerza, salud y perfección espiritual, ¿no? Porque es Cristo mismo quien entra en nosotros, nos fortalece para vivir nuestro llamado, nuestra vida de misión, eh, para tener salud. Aquí, de hecho, también de una forma exterior, pero sobre todo espiritual, ¿no? O sea, una pureza espiritual, una vida alejada del pecado, una decisión y deseo y mayor firmeza en la vida de virtud, y por lo tanto, pues, una perfección espiritual, porque nos acerca a la santidad. Em, Además, nos da la vida eterna, ¿no? De hecho, esto viene de un pasaje. Aquel que come del cuerpo y la sangre de Cristo no tendrá vida eterna. Y bueno, pueden buscarlo si desean en la Biblia, pero es el pan de la vida eterna, ¿no? Entonces, quien come de este pan frecuentemente, alcanzará la vida eterna, ¿no? Porque finalmente si nos transforma y nos santifica, pues es mucho más probable de que lleguemos al cielo. Eh, agra- a- nos da también este efecto de agradar a Dios, naturalmente, porque nos unimos a su Hijo. Si se acuerdan, en la oración sacerdotal de Jesús, que está en el Evangelio de San Juan,
que es un poco larga y está dividida como que en tres partes, ¿no? En una de las partes Jesús le dice, o sea, está orando al Padre, ¿no? A su Padre, que es nuestro Padre en Él, ¿no? Le dice que ellos sean uno como tú y yo somos uno, o sea, así de íntimo, porque Dios, o sea, Dios es un solo Dios y son tres personas, entonces queda clarísimo que la unidad entre estas tres personas, si son tres personas y un solo Dios, o sea, es absoluta su unidad, o casi absoluta, ¿no? Porque, bueno, son tres personas igual. Entonces, Jesús está pidiendo para que seamos tan unidos, para que estemos tan unidos al Padre y a Él mismo, que es el Hijo, como el Hijo y el Padre están unidos. Entonces, naturalmente, cuando comulgamos y nos unimos con Cristo en la comunión, estamos agradando a Dios. O sea, es lo más propio, ¿no? Lo más propio de la iglesia es la unidad. Y es la unidad primero con Dios, ¿no? Y luego, pues, con el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, agradar a Dios, ¿no? Agradar a Dios comulgando y unificándonos con Él. Bueno, y naturalmente nos unimos más perfectamente a Él como en base a lo que estábamos diciendo. Y bueno, para cerrar, vamos a dar algunas consideraciones para una comunión frecuente, ¿no? Que también se menciona en el libro, ¿no? O bueno, por lo menos la mayoría. Entonces, una de las que menciona el autor es haber realizado una buena confesión y no estar en pecado mortal. No queda absolutamente claro, y es importante que quede claro, que no se puede comulgar en pecado mortal. Que es mucho peor comulgar en pecado mortal que no comulgar, ¿no? Es una ofensa, de hecho, frente a Dios, ¿no? Eh, y creo que incluso que es pecado mortal y bueno, en general no debemos ni podemos hacer eso, ¿no? Además hay que realizar una buena confesión, ¿no? No vamos a entrar en profundidad en detalles sobre cómo realizar una buena confesión, pero sí, pues, no hacer nuestro examen de conciencia, tener arrepentimiento en el corazón, ¿no? Tener este deseo de nunca más pecar, porque eso es parte de la confesión, ¿no? Una confesión verdaderamente bien hecha implica un deseo de nunca más pecar. No solo de no cometer los pecados que estoy confesando, sino en general de nunca más pecar. Y no solo no pecar mortalmente, sino también venialmente. O sea, hay que tener la convicción, el deseo, y eso forma parte de esta buena confesión, ¿no? Guardar en nuestro corazón este deseo de nunca más pecar venialmente y por lo tanto evitar el pecado venial deliberado. Eh, Esto es una realidad compleja, pero hay que tratar de vivirla de verdad, ¿no? O sea, naturalmente para llegar a la santidad hay que elegir nunca pecar, que pecaremos pues de repente o probablemente, pero hay que elegir no hacerlo, o sea, hay que querer no hacerlo, ¿no? Porque si queriendo no hacerlo de verdad pecamos, pues si no tenemos ninguna intención de luchar contra el pecado, pues pecaremos mucho más, ¿no? Es lógico y razonable. Menciona también el autor que hay que tener una preparación cuidadosa, ¿no? Entonces hay que llegar temprano a misa, hay que, bueno, ir a misa idealmente confesados, no siempre se puede porque a veces también uno se confiesa durante la misa, eh, llegar a tiempo, vestirse adecuadamente, prepararse interiormente para lo que voy a vivir, porque estoy yendo a encontrarme con Cristo, ¿no? Que va a unirse a mí, que va a darse para mí. Eh, en general también estar atento a toda la misa, ¿no? A la liturgia de la palabra y a la liturgia eucarística, ¿no? De hecho, cuando uno toma este gusto por la misa, que se da también pues por una gracia de Dios, en realidad, ¿no? Por un entendimiento de lo que va pasando y por el gusto de la misa y así, uno de hecho la disfruta, porque va entendiendo las partes, cómo funciona, de qué cosa habla cada lectura, el salmo, ¿no? Cómo Dios me habla a través de las lecturas y de la homilía. Entonces es un encuentro verdadero. Entonces hay que prepararse para esto y tratar de profundizar para que cada vez vivamos mejor la misa. Al final de la misa además se recomienda hacer una acción de gracias, ¿no? Eh, es una práctica común en algunos lugares, que al final de la misa uno se arrodilla, o bueno, o sentado, pero idealmente arrodillado es más meritorio, y agradece por la misa, ¿no? O sea, además de haber comulgado y haber y no, uno normalmente se arrodilla después de comulgar para poder orar, ¿no? Y agradecer por la comunión y bueno, diferentes realidades que se pueden vivir en ese momento. Eh, Al final de la misa,
también uno se arrodilla y agradece por la oportunidad de comulgar, por la oportunidad de tener a Dios dentro de uno, porque nos volvemos como sagrarios, ¿no? Es en alguna medida, no es igual, pero es en alguna medida como la Virgen que llevaba dentro de sí al Hijo de Dios. Entonces nosotros llevamos verdaderamente dentro de nosotros durante el tiempo en que la hostia consagrada permanece en nosotros y no ha terminado de ser digerida, ¿no? En acto en el cual se, digamos, se pulveriza, ¿no? O sea, desaparece porque se digiere. Durante ese tiempo estamos llevando a Cristo dentro de nosotros verdaderamente. Entonces, una acción de gracias también por eso. Ay, bueno, tantas cosas, tantas realidades por las cuales hay que agradecer, ¿no? Entonces, tratar de tomar esta práctica, ¿no? Del final de la misa, agradecer. Y no agradecer mientras me muevo, porque claro, seguro que mientras que me voy saliendo puedo decirle, sí, Señor, te agradezco, ¿no? O sea, pero eso no es muy, muy adecuado, pues, ¿no? Así como cuando hablas con alguien te detienes, entonces de la misma forma. Hay que mantener, y esto es un conocimiento que se da en el tiempo normalmente, ¿no? Una conciencia litúrgica del rito de la Santa Misa, o sea, ver cómo funciona cada cosa, y si pueden formarse sobre qué significan las vestiduras del sacerdote, el sentido del incienso, la música, las velas, o sea, todo está hecho para mejorar la realidad sagrada que se está viviendo ahí. Y en la medida en la que tengamos mayor conciencia de eso, vamos a disfrutar más la misa, vamos a atender más, vamos a llevarlo con mayor atención, con mayor santidad. Entonces es bueno tratar de cultivar esto. Naturalmente, para cultivarlo, no solo hay que formarse, que también es provechoso, sino ir a misa, porque ¿cómo voy a conocer la misa si nunca voy? ¿no? Entonces hay que ir a misa para poder tomar esta conciencia. Y tener gran atención finalmente a la liturgia de la palabra, ¿no? O sea, así como comulgamos en bueno, en la comunión de la hostia, ¿no? De la hostia sacramentada, también nos unimos a Cristo por medio de la escucha de la palabra, porque sabemos que Cristo está en su palabra, ¿no? O sea, que Dios está en la palabra de Dios, ¿no? O sea, que no es la palabra de alguien, ¿no? Ni la palabra escrita por los hombres, sino que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces hay un mensaje de Dios para nosotros. Y también al escucharla e interiorizarla en el corazón y guardarla, también estamos comulgando con Dios. Entonces es como un momento previo que nos prepara para vivir lo siguiente. Y ahí, bueno, tener conciencia de las partes de la misa, ¿no? Del momento en el cual pedimos piedad, que también nos perdona de los pecados veniales, ¿no? Dentro de la celebración de la Santa Misa, el momento de gloria, el santo, bueno, tantas cosas que hay que son tan bellas en la misa y que uno, bueno, va apreciando en el tiempo en la medida en la que va asistiendo con mayor frecuencia y con mayor gracia, ¿no? También pedir la gracia para poder vivirla adecuadamente, ¿no? Porque claro, no es solo una realidad que llega de forma intelectual. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos el día de mañana para continuar con el punto 3 y los siguientes. Cuídense mucho.